¿Qué tienen en común todos estos objetos? A ver, pues la tablet y el celular tienen muchas cosas en común, como la pantalla táctil o que son dispositivos móviles, pero ¿qué tienen en común con los otros objetos? A ver, con este Betamax de los años 80, con un procesador de computador, con este control remoto o con el GPS, que todos funcionan gracias a circuitos integrados, también conocidos como microchips. Pero, ¿y la olea? ¿Qué tiene que ver la olea con microchips? ¿Será que tiene microchips de chocolate? ¿O que el presentador tenía hambre? Pues lo de la oblea se los cuento más adelante. ¿Qué son los microchips y para qué sirven? Un microchip es un conjunto de sistemas electrónicos fabricados en un dispositivo pequeño que permiten básicamente manipular señales eléctricas. La palabra microchip viene del sufijo micro, que significa micrómetro, y la palabra chip es básicamente una palabra derivada del inglés que significa como una cosa pequeña o un pedazo de algo muy pequeño. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de microchips. Recuerdo que en la sala de la casa de los abuelos había una mesa que parecía un televisor. Abuelito, eso parece un televisor. No, es que es un televisor, mijito. Y era un televisor de los muy antiguos, desde que llegó la televisión a Colombia por allá en los años 50. Pero ahora lo utilizaban como mesa para poner el nuevo televisor. Los televisores antiguos no necesitaban mesa, venían con patas, entonces se ponían en el suelo. Tenían además unos parlantes al lado y lado, eran hechos de madera y tenían también una perilla. Y además, cuando se prendían, la imagen comenzaba con un puntito en el centro que se iba expandiendo, y cuando se apagaban, pues ocurría lo contrario. Estos televisores funcionaban gracias a unos tubos de vidrio que se llamaban tubos de rayos catódicos y tenían circuitos electrónicos, pero no eran tan pequeños y delgaditos como los circuitos integrados que ahora conocemos como microchips. Por eso tenían que ser tan gorditos, porque adentro tenían todos esos componentes y elementos que hacía que funcionaran. Ahora esos televisores se venden en las tiendas de antigüedades para decorar espacios o como mesas para los nuevos televisores, todos delgaditos con sus circuitos integrados y sus microchips. Antes, por ejemplo, casi solo encontrabas electrónica en las redes de teléfono, en el radio y en la televisión. Esos fueron los primeros sectores donde la electrónica tuvo un impacto. Hace poquito me arreglaron el computador y el técnico me entregó esto y me dijo: ahí está la memoria RAM de su computador. Para los que no saben, la memoria es el lugar donde el computador almacena la información cuando ejecuta las tareas. Y yo pensé, pero ¿cómo puede hacer una cosa tan pequeña para que un computador funcione? Y eso que además, esta cosa tan pequeña está llena de circuitos integrados o microchips, que a su vez están llenos de transistores y condensadores. O sea, esta mini cosita tiene miles de micro cositas que hacen parte de la magia para que funcionen los computadores, los celulares y los aparatos electrónicos. Con un microchip podemos hacer radioreceptores y ellos nos permiten amplificar señales que vienen de larga distancia. Un radioreceptor es un aparato que sirve para transformar las ondas en señales que pueden ser escuchadas por los humanos. Estos radioreceptores encuentran aplicaciones, por ejemplo, en su teléfono celular. Cuando el teléfono celular se comunica con una estación base, que es la que le envía la información de voz, en el teléfono celular y en la estación base hay dos radioreceptores que transmiten esa información en el computador. Entonces ahí se utiliza para hacer procesadores que permiten básicamente realizar cómputos. Mire a su alrededor o piense en todas las cosas electrónicas que tiene en su casa. Las hay con funciones muy simples y otras extremadamente complejas. El reloj, el horno, el televisor, el teléfono, la lámpara, la nevera, el equipo de sonido, todas estas cosas y muchísimas otras tienen microchips. Básicamente en un microchip uno puede integrar varios elementos con los que nosotros hacemos circuitos eléctricos, y entre ellos son resistencias, capacitores y también, y lo más importante, podemos integrar transistores, y ellos permiten básicamente amplificar señales eléctricas, convertir señales eléctricas que están muy pequeñas, hacerlas más grandes.
En los primeros años, estos transistores y estos objetos que se hacían en el microchip eran del orden de un micrómetro. Hoy en día, de hecho, los hacemos en el orden de los nanómetros, que son 1000 veces más pequeños. Yo soy Simón Muñetones, soy ingeniero electrónico. Los tags RFID nos han entregado muchas soluciones, han aplicado a muchos tipos de industria, pero principalmente a la industria del papel moneda, en el cual ya no tengo que andar con un efectivo, sino que puedo andar tranquilamente con esto. Y acá tengo mi identificación única, acá tengo un número de cuenta, acá tengo un dinero virtual. Si alguien llegara a intentar robarme, pues está llevando un plástico que no tiene valor comercial. Lo que vale es lo que está dentro, lo que representa en la nube. Tiene, digamos, un circuito electrónico con las funcionalidades de la tarjeta, en este caso que es una memoria, un transmisor, la parte del circuito como tal electrónico. El secreto está en que la gran parte de la tarjeta en realidad lo que es una antena, o esta. En realidad lo que yo tengo acá es una antena. Y eso es lo que me permite que yo no tenga que tener una batería, de que sean sumamente pequeños, delgados y de que me duren indefinidamente en el tiempo. Este equipo es totalmente pasivo, esto no tiene energía, esto acá no está haciendo absolutamente nada. Lo que pasa es que hay unos lectores. Por ejemplo, ¿cuáles? Cuando yo acerco mi tarjeta al torniquete del metro o al cajero. O por ejemplo, cuando acerco mi tarjeta a un ascensor. Esos elementos sí están energizados. Lo que pasa con esas bases o esos lectores es que generan un campo magnético. Excita el circuito que genera la antena. Al excitarlo, induce una corriente. Entonces la corriente empieza a moverse por la tarjeta y por ende empieza a alimentar el circuito. Lee un par de datos en una memoria y los transmite. ¿A quién? Al lector. Pero cuando yo retiro la tarjeta del lector, el campo magnético ya no la excita, por ende vuelve y se queda desenergizada. ¿Cómo funciona eso? Ustedes pueden ver que la antena, o lo que genera la corriente, es casi que el 99% del circuito. Mira acá la electrónica, comparada con el tamaño. Todo el circuito es literalmente una antena. Aquí tenemos un tag RFID destapado, este es un tipo llavero. Vemos que lo que tiene al interior es un chip y un cable enrollado que hace las veces de antena. Esta tarjeta en su interior va a tener exactamente lo mismo. Estos dispositivos tienen un kilobyte de espacio de memoria, pero tiene está segmentada en registros. Pues dependiendo del uso que le queramos dar, podemos utilizar cada registro para guardar diferente tipo de información. Por ejemplo, que en los primeros registros sean datos personales y en los siguientes registros datos importantes como datos de cuenta bancaria, datos ya mucho más importantes y más relevantes dependiendo de la aplicación que se requiera. Entonces, en este caso, lo que queremos grabar en la tarjeta es este dato, llamar a sensor. Cuando programamos el lector grabador con esta información, entonces él ya solamente va a escribir este dato en particular en la tarjeta, en el registro que le estamos diciendo. Entonces, cuando le acercamos la tarjeta, él nos va a decir que escribió datos en el sector 4, que fue el sector de registro que utilizamos, y escribió esta trama. Cuando acerco la tarjeta, él me da el acceso y me abre el ascensor. La existencia de los tubos de vacío hicieron posible la expansión y comercialización de radios, televisores, radares, redes telefónicas, computadores y muchos otros aparatos en la primera mitad del siglo XX. Pero en 1947, 3 físicos estadounidenses descubrieron que cuando 2 contactos de oro eran aplicados a un cristal de germanio, se producía una señal de una potencia de salida mayor que la de entrada. Habían desarrollado los transistores. Solo 7 años después del invento, ya había aparatos con transistores para uso cotidiano, e IBM había abandonado el uso de los tubos de vacío en los computadores, sustituyéndolos por transistores. Y pasaron algunos años durante los cuales científicos de varios lugares del mundo
se dedicaron a investigar y de hecho hubo algunas patentes relacionadas. Hasta que en 1958 el mismo inventor de la calculadora de bolsillo tendría un avance contundente. Había creado el primer chip. Jack Kilby describió su creación como un cuerpo de material semiconductor, en el que todos los componentes del circuito electrónico están completamente integrados. Se trataba de un dispositivo de germanio que integraba 6 transistores en una misma base semiconductora. El primer cliente fue la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pero Robert Noyce, que tenía como apodo el alcalde de Silicon Valley, quiso desarrollar su propio circuito integrado y se ingenió métodos para producirlos en masa. Fue uno de los fundadores de la compañía Intel, uno de los mayores fabricantes de circuitos integrados del mundo. En 1971, Intel fabricó el primer microprocesador al que llamaron Intel 4004. Tenía 275 transistores e hizo posible el desarrollo de los computadores personales. Noyce y Kilby comparten méritos por haber creado los circuitos integrados o microchips, pero Kilby recibió el Premio Nobel de Física en el año 2000. Yo creí entonces que el microprocesador sería importante, pero no podía imaginar en qué forma crecería la industria electrónica debido a él, dijo Kilby alguna vez. El invento del microchip se atribuye a los científicos Noyce y Kilby. Recuerdo mis días de ciclista, porque yo fui promesa del ciclismo en Colombia, el escarabajo de Calatrava. Me mandé a hacer una manilla que tenía mi nombre, el tipo de sangre, entidad prestadora de salud y un teléfono de contacto por si algo le pasaba a uno, supieran a quién llamar o si la cosa estaba muy grave, qué tipo de sangre ponerle a uno. En medio de esas carreteras, siquiera nunca me estrellaron, pero eso sí, una vez me robaron. Me quitaron la bicicleta, la billetera, hasta las llaves de la casa. ¿Sabe qué fue lo único que me dejaron? La manilla. Y yo pensaba, ay, ojalá con esta manilla pudiera pagar un taxi para llegar a la casa y abrir la puertica, pero nada. Ahora ya se puede, incluso sin la manilla. Pues ahora ya existe un microchip que se está volviendo popular en Suiza. Es del tamaño de un grano de arroz y puede contener toda la información que le cabía a la manilla y mucho más. Sirve para abrir la casa y además para pagar. Eso sí, si usted tiene plata en la cuenta del banco, tampoco es que le vayan a prestar. El microchip se lo instalan en la mano, entre el dedo pulgar y el índice, con una jeringuita y listo. Así usted puede pagar, abrir la casa e identificarse. Lo maluco es que de pronto lo coja la mamá dormido y le diga, ay, mijo, venga, págueme esta cuenta. ¡Pip! Eléctricamente, los componentes que se encuentran en un microchip podrían caracterizarse como conductores de energía eléctrica, aislantes de energía eléctrica y semiconductores. Los materiales conductores permiten conducir la electricidad de un punto a otro. El oro, la plata, el cobre y algunos metales son materiales conductores. En el otro extremo están los materiales aislantes, que impiden el paso de cargas eléctricas. La cerámica, el plástico, la madera son materiales aislantes. Los materiales semiconductores están en la mitad. Lo interesante es que existen formas para hacerlos comportar como conductores o aislantes. El silicio y el germanio son materiales semiconductores. Los materiales con los que se hace comúnmente los microchips, el principal material es silicio y luego se usan dopajes de otros elementos como, por ejemplo, fósforo, nitrógeno. No se confundan, el experto no está hablando del dopaje de algunos deportistas. En el mundo de los microchips, el dopaje es agregar impurezas de manera intencional a un semiconductor muy puro para cambiar sus propiedades eléctricas. Algo así como cuando uno le echa gaseosa a la cerveza para hacer refajo. Pero aquí se trata de alterar las propiedades materiales de semiconductores como el silicio con otros componentes. Para las líneas de metal, para los conductores, se usa aluminio y también cobre. Una de las aplicaciones en las que también hay un microchip es, por ejemplo, en las tarjetas que usamos que usamos en el banco o para entrar al tren. Entonces esas tarjetas hay un microchip. Hace más o menos 12 años nosotros empezamos y desarrollamos este tema
como una planta de personalización que implicaba pues, traer las tarjetas del exterior, personalizarlas y ya hacer todo el proceso de entrega a los clientes. Básicamente lo que nos entregan ellos es la tarjeta virgen con el arte ya que decidió el banco que quiere utilizar y con el chip digamos que ensamblado adentro. Digamos que el proceso de personalización es el proceso tal vez más importante en el tema de los medios de pago, porque escoger una tarjeta virgen que hasta ahora no tiene absolutamente ninguna representación, sino que tiene una tecnología que es muy importante, el chip, la antena y lo que tiene que tener para poder transar y para que sea leída y aceptada. Este es el chip de la tarjeta. El chip puede ser contacto, solo contacto o que permita transacciones contacto y sin contacto a la vez, se llama interfaz dual. Este es el logotipo que indica que la tarjeta está habilitada para hacer transacciones sin contacto. Y en el dorso tiene la banda magnética. Esta es una banda, las bandas magnéticas normalmente tienen 2 o 3 pistas dependiendo pues de la cantidad de información que se vaya a guardar. El proceso de personalización es que esa tarjeta pertenezca a alguien, que tenga toda la codificación y toda la identificación de la cuenta, de la persona, del individuo y de unos temas también importantes como la fecha de caducidad y como algunos datos especiales para poder hacer la transacción y validarla. Los clientes diariamente están enviándonos datos, entonces ellos nos transmiten los datos, nosotros recogemos esos datos, hacemos un procesamiento internamente de esos datos para que queden en el formato que se puede grabar en el chip y hacemos toda la personalización tanto física como lógica de la tarjeta. Eso se hace en el centro de personalización. Esta máquina tiene 2 módulos básicamente. Tiene un primer módulo que se llama encoder, que es el módulo que permite la grabación de la banda magnética, y tiene este segundo módulo, que es el módulo de termoimpresión, que es el que nos permite poner la información. Pues en este caso puede ponerle incluso logotipos e información de tarjeta viente en la tarjeta. Entonces el chip es el cerebro de la tarjeta. Este chip es un microprocesador y es un ente pasivo, o sea, es como un computador, pero está apagado hasta que hay algún ente externo que lo activa. Puede ser un datáfono por medio de contacto en los pines, por medio de la inducción magnética cuando se hace sin contacto. O sea, el chip se abre para nosotros guardar la información, toda la información que debamos guardar, o el chip se abre para hacer toda la autenticación del tarjeta viente cuando va a haber una transacción. Sí, un aspecto particular de estos sistemas, por ejemplo, como las tarjetas de acceso o las tarjetas inteligentes, es que normalmente ellas no tienen una batería. Entonces el proceso es más o menos como sigue. Cuando acercas la tarjeta, el torniquete está enviando energía constantemente. El microchip obtiene energía de esa que envió el torniquete y utiliza la misma energía para almacenar o para obtener la información de donde la tiene almacenada y para enviar desde vuelta una respuesta al torniquete. A mí lo del implante del microchip en la mano para abrir la puerta o para pagar sin necesidad de usar mi tarjeta ya me parece impresionante. Pero hay una compañía que se llama Neuralink que está trabajando en el desarrollo de un microchip para el cerebro. El dueño de Neuralink es el mismo dueño de Tesla, el de los carros eléctricos. Y con este microchip en el cerebro uno podrá manejar el carro, jugar videojuegos y guardar y reproducir música. ¿Cómo será esto? ¿Será que uno pone la música y la escucha ahí dentro del cerebro y play por aquí adelanta? Pero lo más importante es que de desarrollarse también serviría para usos médicos. El microchip mide 23 por 8 milímetros y sería implantado por un robot quirúrgico. Y lo bueno es que si el portador se aburre con él, pues puede ir y se lo quita. Señorita, sí, para lo de la garantía del microchip, es que siempre que quiero poner la canción del Brujo de Arjona, me pone Ricardo Arjona. No. En la fabricación en sí de los microchips hay un aspecto fundamental que es la litografía. Básicamente litografía de pequeños objetos. Para fabricar los microchips modernos se usa la nanolitografía.
que tiene los mismos principios básicos de la litografía que conocemos para imprimir libros o avisos, pero en lugar de tinta, esta utiliza luz y en los microchips luz ultravioleta. Y ahora sí, llegó el momento de la oblea. En Antioquia, una oblea es una galleta como esta que comemos con arequipe, pero en la electrónica, una oblea es una lámina de un material semiconductor, por ejemplo, el silicio, que se pone en la máquina litográfica y de alguna manera imprimen los microchips. De una oblea como esta, pero de silicio, pueden salir millones de microchips micrométricos, o sea, 1000 veces más pequeños que 1 milímetro. Hemos encontrado que para hacernos los microchips más pequeños, ellos funcionan mejor, pueden amplificar las señales más rápidas y pueden consumir menos potencia. Primero la gente en su casa probablemente tenía, las únicas cosas que tenía un microchip era un radio y un televisor. Ahora tienen un radio, un televisor, un celular, un computador. También, por ejemplo, empiezan a aparecer microchips que controlan cosas en su casa. Entonces cada vez van a haber más microchips alrededor de nosotros. Una de las aplicaciones más interesantes que la gente está proponiendo es que los automóviles básicamente se conduzcan solos. Entonces para eso hacen falta muchos tipos diversos de microchips. Y también se están desarrollando muchos microchips que son usados para hacer aplicaciones de inteligencia artificial. Si los televisores pudieron evolucionar de ser unas mesas grandototas a estar colgados en la pared y tener este grosor, es gracias a los microchips. Si pasamos de tener computadores de toda una habitación a tenerlos de este tamaño, es gracias a los microchips. También gracias a los microchips dejamos de tener equipos de sonido gigantescos para tener la música en un MP3 como estos. Si no fuera por los microchips, las puertas de los supermercados no se abrirían y cerrarían. Los carros no pitarían cuando se van a dar contra algo. No podríamos medir nuestra frecuencia cardíaca en los relojes inteligentes, ni podríamos registrar fotos en nuestro teléfono celular. Mejor dicho, ¿qué sería de la vida sin microchips? ¡Larga vida a los microchips! Microsalud por los microchips. ¿Qué pasaría si no existieran los microchips? La comunicación entre todos nosotros sería mucho más difícil. El internet no existiría y no existirían los computadores. Los marcapasos no se podrían haber desarrollado. No tendríamos satélites en el espacio que nos permitan comunicarnos con gente en tiempo real. El hombre tampoco habría llegado a la luna. Los hay de todos los tamaños, colores, sabores. Bueno, sabores no. Sin los microchips, la vida no sería como la conocemos hoy. Y esto ha sido posible gracias a personas que pensaron en grande para desarrollar artefactos tan pequeños que muchas veces pasan desapercibidos, pero son parte de la magia de muchos de los aparatos electrónicos que usamos diariamente. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.